Instantes antes de comenzar nuestro culto con el preludio, citábamos de memoria un texto de la palabra de Dios que dice que allí donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él ha prometido estar. Y esa promesa se ha vuelto una realidad a lo largo de los siglos. Hoy el Señor está en medio nuestro, a Él en primer lugar le damos la bienvenida y todos nosotros nos convocamos y nos damos por bienvenidos porque estamos en la casa del Señor. Hay un texto que es el Salmo 43, es un texto de reivindicación. El salmista David expone una queja delante de Dios, pero con esa queja va acompañada la solución a su propio problema. Él está necesitado de Dios, él se siente atacado por sus enemigos, él se siente en dificultad, y el texto, después de exponer su queja, dice así: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Y llegaré al altar de Dios, al Dios de mi intenso gozo, y te alabaré con la cítara, oh Dios mío. Y para acabar cerrando su queja dice: ¿por qué estoy abatido? Si él sabe la solución, él la conoce. ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy tan turbado? Y entonces declara: en Dios pondré mi esperanza. No cesaré de alabarlo. Él es mi Salvador. Qué grande expresión la de David, cuando en este salmo tan corto dice estas verdades tan profundas. Yo me quedo con esta: envía tu luz y tu verdad, y que esa luz y esa verdad me guíen a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Donde el Señor vive en medio de la alabanza de su pueblo, y Él tiene su trono en los cielos, pero está en medio de nosotros en esta tarde también. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Él, en primer lugar, como ya he dicho, y a todos vosotros que nos acompañáis en este culto al Señor. Nos acordamos y echamos en falta a los hermanos que hoy no están con nosotros porque es una semana complicada, la semana del puente de San Juan, en fin, las ganas de playa, las ganas de salir y todas esas cosas, pero nosotros estamos aquí en la casa del Señor, en su presencia. Vamos a poner este culto en oración delante de Él. Señor, gracias una vez más porque como pueblo podemos venir, Señor, a tu casa. Estamos, Señor, contentos de podernos reunir en esta tarde. Nuestro corazón, Señor, rebosa alegría porque en medio de las dificultades de la vida y en medio también de los goces de la vida, podemos apartar este tiempo para ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, para decirte que te amamos, Señor, que tú eres lo más importante en nuestras vidas, que te adoramos, Señor, porque eres nuestro Salvador y en tu presencia es donde queremos estar. Señor, gracias por todos los dones que nos das, gracias por este templo, gracias, Señor, por los instrumentos, gracias por los medios técnicos, gracias por todas las cosas, Señor, que nos permiten que esta tarde nos pongamos de pie delante tuyo, Señor, y te demos toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Nos acordamos de los hermanos, Señor, como hemos dicho, que en esta tarde no están con nosotros, y te pedimos tu bendición para ellos también. Guárdalos allí donde estén, Señor. Guárdalos con tu gracia, protégelos, Señor, con tu misericordia. Y en este tiempo de culto que vamos a estar aquí reunidos, Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea quien lo haga todo, quien lo dirija todo, Señor, quien lo conduzca todo. Ante su voluntad y ante su poder nos rendimos en esta tarde y te pedimos, Señor, que tú llenes nuestras vidas con tu presencia. Lo pedimos esto, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Este texto del Salmo 43 que he leído, como digo, es un texto muy breve, que dice en pocas frases cosas muy contundentes. Y acaba diciendo: espera en Dios.
espera en Dios. El salmista llegó a la convicción de que lo mejor que podía hacer en medio de las situaciones de la vida era esperar en Dios, confiar en Dios. Y añade, porque aún podré alabarlo. Esto me recuerda una frase de Job, que en medio de toda su dificultad y de todos sus problemas, él aún decía, yo sé que con mis ojos voy a ver al Señor. Pues el salmista acaba diciendo, aún podré alabarlo. Pues eso es lo que vamos a hacer esta tarde. A pesar del calor, a pesar de que estamos medio ahogados y de que no tenemos músicos, vamos a alabar al Señor. Nos vamos a poner de pie y guiados por las canciones que Jaume nos va a proyectar, vamos a darle la gloria y la honra al Señor en esta tarde. Senyor, ets el meu
Permanecemos así de pie y oramos al Señor. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, sigues siendo nuestro Dios, Señor, y seguirás siendo nuestro Dios. Eres tú quien hablas, Señor, y nosotros los que escuchamos. Queremos oírte esta tarde, Señor, queremos que tu voz llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes de una forma clara y nítida, Señor. Y es por eso que te damos gracias por la vida de la Olga, por sus dones, Señor, y también por este tiempo que ella ha dedicado a preparar, a exponernos tu palabra en el día de hoy. Queremos que tú la uses con tu poder, Señor, que tú la unjas con tu espíritu, para que transmita con fuerza y transmita con poder, Señor, de lo alto, aquello que tú tienes que decirnos en esta tarde, a cada uno de nosotros. Ponemos a Olga en este tiempo en tus manos, Señor, bendícela. Y a nosotros, Señor, haznos sumisos, haznos oidores y también hacedores de tu palabra. Que esa palabra tuya, Señor, que hoy nos va a llegar, transforme nuestras vidas y sea una palabra que modifique hábitos, que nos abra perspectiva, que, Señor, nos hable de ti y que nos acerque a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Este privilegio solo tenemos los que estamos aquí delante. Poder quitarnos las mascarillas. Y no todos. Bueno, esta tarde, más arriba. Hola. Bueno, esta tarde vamos a reflexionar sobre un texto que me gustaría que lo trabajáramos como contraposiciones, comparar una cosa con otra, unas acciones con otras, unas actitudes con otras de todos los personajes que veremos en la lectura de esta tarde. Hay muchos participantes. Por un lado está Jesús, por otro lado están sus discípulos, está un ciego de nacimiento, están los padres de esta persona, están unos personajes que salen un momentito que son los vecinos, y también están los religiosos de la época de Jesús. En la narración encontraremos, que es un poco larga, pero os he comentado esto para que conforme vayamos leyendo
vayáis ubicando cada una de estas personas y vayamos pensando ¿qué hace esta persona? ¿Qué ha preguntado estas personas? Para un poco ir luego analizando. Esto lo hacemos mucho con el Matías en clase y estamos aprendiendo a hacer eso, a leer y poder analizar y ubicarnos en la escena que estamos viendo. Así que Matías aprovecharemos también para practicarlo hoy. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él dijo: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Esta narración es tan completa que aquí podríamos cerrar y decir, pues vámonos, porque hay muchas cosas, ¿no?, alrededor de ella que podríamos, pero vamos a intentar reflexionar un poquito en ella, vamos a parafrasear alguna parte para poder ubicarnos en la reflexión de esta tarde. Hay muchos milagros que crearon polémica en la época de Jesús entre los religiosos. Y probablemente el milagro de dar la vista a un ciego de nacimiento es el que con más lujo de detalles encontramos solamente en el Evangelio de Juan, de hecho. Me encanta este milagro porque no se queda en el milagro propiamente dicha, sino que muestra una fe creciente de aquel que recibe el milagro. Nos muestra también las luchas por las que esa persona que recibe el milagro debe atravesar. Las diferentes opiniones que están alrededor de él y alrededor de Jesús. El temor incluso de aceptar lo que había pasado. En otras palabras, yo veo una lucha entre la luz y las tinieblas. La continua lucha de las tradiciones y el nuevo reino que Jesús había traído. La persecución a Jesús, a sus seguidores, y al final vemos, yo creo, el inicio de aquella rotura que va a haber en la época de Jesús entre los religiosos de la época y Jesús. El reino de Jesús se había acercado y él dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. A Jesús no le atemorizaban los que le perseguían y le querían matar. Él sabía claramente cuál era su misión, para lo que había venido y lo que iba a hacer. Isaías 42:7 dice de Jesús, te pondré por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que con esa seguridad es con la que Jesús está cumpliendo su misión. Se comportó cuando vio al ciego, se me vino a la mente la historia que el mismo Jesús narró sobre el buen samaritano. Cuando él ve, pero al ver también se para. Y en este caso él se para a hacer el milagro con aquel ciego de nacimiento. Y entonces entran en escena, ¿quiénes? Los primeros que entran en escena son los discípulos de Jesús. Y le hacen la pregunta, Rabí, ¿quién pecó ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí es la primera parte que quiero que veamos esa contraposición. Jesús ve al ciego, ¿para qué? Para hacer un milagro en él. Los discípulos ven al ciego, yo creo que con ojos de juzgar, como lo que en aquella época pensaban las personas cuando veían a un ciego de nacimiento, ¿no? Y hacen la pregunta teológica, una pregunta que revela lo que probablemente todos pensaban, ¿no? ¿Quién había pecado? Él, bueno, si había nacido ciego, difícilmente que él pueda tener como consecuencia la ceguera por haber pecado. La conclusión, pues pecaron sus padres, deben pensar, ¿no? Deben haber pensado. Así que el Señor, además de hacer un milagro, como siempre, tiene que también dedicarse a explicar a sus discípulos verdades más profundas.
Y yo me pregunto, ¿cómo responderíamos nosotros a esa pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué esta persona es ciega de nacimiento? ¿Quién aquí ha pecado? ¿Él o sus padres, no? Es un castigo de Dios, ¿no? Sin duda la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre, por Adán, y que de ahí todos tenemos la naturaleza pecaminosa, que nacemos con ella. Y como consecuencia de ello, pues tenemos la muerte física también. Puede haber enfermedades que sí que pueden ser consecuencia de algo que ha hecho una persona. Por ejemplo, si yo estuviera embarazada y tomara drogas en el embarazo, obviamente mi hijo no nacería sano, ¿vale? Como consecuencia de mi acción. Pero no podemos generalizar a cada enfermedad que nosotros veamos. Lo que sí, un ejemplo, por ejemplo, también lo vemos en Job, ¿no? Cómo él llega a perder todo y cómo estaba de enfermo, y vienen sus amigos y le dicen, algún pecado debes tener oculto, hasta que Dios sale en defensa de Job y explica, ¿no?, las razones. Pero lo que sí podemos decir es que muchas de las enfermedades que hoy existen son consecuencia del pecado. Pero del pecado no de una persona, sino del pecado de la humanidad, del pecado que existe. Por ejemplo, el cáncer se ha llegado a establecer que es consecuencia de los alimentos que tomamos, del aire que respiramos, y el mundo no fue creado así, no fue creado en la situación en la que hoy está. Es el egoísmo del hombre y la lucha de poderes la que ha llegado a hacer de este mundo lo que estamos teniendo y hacia dónde se encamina. La verdad es que la enfermedad está presente en todos lados. Ateos y creyentes sufrimos enfermedades. Y al final también todos moriremos físicamente. La respuesta de Jesús era clara. El hombre ciego de nacimiento, la idea era que se vería la gloria de Dios en aquel milagro que él iba a hacer. Jesús sanó y él continúa sanando enfermedades físicas y enfermedades espirituales al día de hoy. La primera contraposición es que mientras los discípulos buscan en el pasado de este hombre, Jesús ve el presente y ve el futuro de este hombre. Y eso es lo que nos pasa con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Jesús no ve nuestro pasado, ve nuestra actitud de arrepentimiento en ese momento y el futuro, lo que Él hará en nuestras vidas. El día de Jesús, como Él menciona, fueron sus 3 años de ministerio. Por eso Él decía, hoy es el día en el que yo tengo que hacer esto. Nuestro día también es mientras dure nuestra vida. Y como no sabemos cuánto durará, siempre es importante, yo creo, que tengamos este mismo sentido de urgencia que tuvo Jesús, en el sentido de hacer aquello que estamos llamados a hacer. No sé si os pasa, pero a mí personalmente me pasa que cuando muere alguien, cuando me entero que ha muerto alguien a quien yo conocía y que no era creyente, digámoslo así, no solamente me entristezco por su muerte física, sino que también pienso en su muerte espiritual. Y lo primero que me pasa es, empiezo a buscar en mi mente si alguna vez tuve la oportunidad de hablar con esa persona. Y si esa oportunidad que tuve, le hablé de Jesús. Y sin duda, hay alguna vez que sí y hay alguna vez que no. Y entonces hay una carga en mi corazón, en el sentido de decir, me lo puso un día y no pude, y no supe decirlo y no supe aprovechar la oportunidad. Ahí es el sentido de urgencia al que Jesús hace referencia. Me pasó la semana pasada con una persona que viene a recibir alimentos. Me comunicaba que su esposa había fallecido hace 3 semanas y realmente me entristecí mucho y pensé, tuve la oportunidad de haberle compartido del Señor. Y dije, bueno, voy a compartirle a él.
pero su corazón estaba todavía demasiado dolido. Y Él es ahora nuestro motivo de oración. Yo confío que entendamos la enseñanza de Jesús. En su respuesta es necesario compartir las buenas noticias mientras el día dura, mientras hay vida. Dice, porque cuando llega la noche, esa oportunidad se ha acabado. En la narración de hoy no es el ciego el que busca a Jesús, como en algunos otros milagros que leemos en las Escrituras. Es Jesús quien ve al ciego y se acerca. Dice la narración que escupe, que hace fango, le ponen los ojos hace lodo, le ponen los ojos al ciego y luego le dice que se vaya a lavar en el estanque. No sé si vosotros os preguntáis, pero yo sí. ¿Es que acaso Jesús no habría podido decir palabras poderosas como las que dijo en varios milagros, ¿no? Y sanarle al ciego? ¿O es que acaso Jesús no pudo poner las manos sobre los ojos de ese ciego para que recibiera la vista? ¿Es que tuvo que escupir, digámoslo así, y poner el fango? La respuesta es sí, pudo hacerlo. Porque el poder no estaba en la saliva de Jesús. El poder no estaba en el fango, ni el poder estaba en el agua o en el estanque al que envió a lavarle, a que se lavase los ojos. El poder estaba en él, el poder que Dios le había dado para dar luz a los ciegos, para dar vista a los ciegos. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, no sé deciros. Apuntaros ahí en un libro, no sé si tenéis un libro que se llama Preguntas a Jesús. Mi marido lo tiene, dice que las tiene todas apuntadas. Lo que no sabe es que delante de Jesús se quedará boquiabierto y no le podrá preguntar nada. pero no sé la respuesta. Pero sin duda lo que sí sé es que Dios siempre tiene la capacidad de sorprendernos. Y en esta ocasión Jesús usa algo sencillo. Saliva, fango, y hace algo glorioso. Ahí está el poder de Dios. Otra cosa que recalcar es la obediencia del ciego, ¿no? Que se va y se lava. Probablemente yo creo que él pensó, él estaba acostumbrado a que le juzgaran, como finalmente hicieron los discípulos cuando hicieron esa pregunta, ¿no? Pero él probablemente escuchó la frase de Jesús cuando dijo, para que las obras del Señor se manifiesten en él. Y debe haber dicho, aquí va a pasar algo grande. Así que yo al estanque que voy. Y él obedeció. Y regresó viendo. ¿Alguien puede imaginarse a un ciego de nacimiento viendo por primera vez? De regreso del estanque de Siloé. Pues yo me lo imagino. Embobado con el cielo, la tierra, las flores, las moscas, las hormigas, todo lo que se encontró en su paso, parado mirando. No es de admirar que después dice que Jesús ya no estaba allí. No sé cuánto tardó el ciego en regresar, pero lo cierto es que se debe haber quedado admirando todo aquello que nunca había visto. Y entonces se encuentra con los vecinos. Suponemos que llegó a su casa, que contó a sus padres, que sus padres lo vieron, que debe haber contado todo lo que ha pasado, y sus vecinos empiezan, ¿él es él? No creo, está viendo, ¿es el ciego? Hasta que les dice, sí, hombre, soy yo. Y entonces viene la segunda pregunta que le hacen los vecinos, dice, ¿cómo ha sido? Y él les cuenta, ha sido aquel hombre que se llama Jesús. Y el detalle de la saliva, el lodo y lavarse en el estanque. No lo adorna, él lo cuenta así, directo. Y lo más importante es que dio crédito a Jesús, al que lo había hecho. Nombró, dio su nombre. Y al dar crédito a Jesús, los discípulos le dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Pero Jesús ya se había ido, como les había dicho. ¿Sabe Dios cuánto tardó el ciego en mirar todo lo que había a su alrededor? No estaba allí. Y entonces, ¿qué hacen los vecinos? Llevan al ciego delante de los fariseos. Yo supongo que animados para que den fe del milagro. Pero no sucede eso. Lo primero que pasa es que en lugar de fijarse en el milagro, se fijan en las normas religiosas. Eran lo único en lo que podían
fijarse para acusar a Jesús. Resulta que el ciego había sido sanado en sábado y que el trabajo que había hecho Jesús de escupir, hacer fango, ponerle los ojos, eso era trabajo. Y sus normas, no las leyes, sus normas decían que en sábado no se podía trabajar. Jesús no tuvo ningún reparo en ir contra esas normas. De hecho, más de una vez les interpeló a los religiosos judíos, diciéndoles que el sábado no se había hecho para el hombre, sino el hombre para el sábado. Pero resulta que si un animal caía, por ejemplo, ahí sí que le podían ayudar, pero si era una persona, no, pues cosas, ¿no? Las normas que se habían creado para poner una carga al pueblo. Y el ciego les explica, vuelve a explicarles la historia, ¿no? La saliva, el lodo me puso en los ojos y me fui y me lavé. Y me gusta porque dice que entre ellos habían discusiones, había disensiones, es la palabra que usa, ¿no? Y dicen, unos decían, este es un pecador porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, pero ¿cómo puede haber hecho este milagro si es pecador? Yo creo que ahí ya se estaban saliendo nuevos Nicodemos, que se hacían la pregunta, aquí hay algo, ¿no? Y así van los líderes religiosos de un lado a otro intentando encontrar algo para acusar a Jesús. Y le dicen al ciego, ¿quién es el que te abrió? ¿Tú qué piensas? ¿Qué dices del que te abrió los ojos? Y él tiene la gran oportunidad, y aunque ya habían amenazado, dice la escritura que hemos leído, de que si decían que Jesús era el Mesías, serían expulsados de la sinagoga. ¿Qué respondería? ¿Negaría por no perder ese derecho de ser parte de la sinagoga? Pues no. Él dice, yo creo que es un enviado de Dios. Yo creo que viene de Dios. Él no conocía mucho de Jesús, fue Jesús el que se le acerca y le cura. Pero no tenía duda de que la persona que le curó era enviada de Dios. Aquí vemos el primer paso del crecimiento de su fe, que es lo que yo diría. El siguiente interrogatorio, los judíos, vamos a llamar a sus padres, a ver, ¿cómo es esto de que de toda la vida habéis dicho que este hombre era ciego, que nació ciego y ahora ve? Y sus padres le dicen, pues no sabemos, pregúntenle a él. Y aquí quiero contraponer el valor del ciego, del hijo, y el poco valor de los padres. El temor de perder algo, digamos, en la escala social, al ser expulsados de la sinagoga, les hizo que realmente ellos dijeran, pregúntele a él, no sabemos nada. Y así es muchas veces la incredulidad con la que se encontró Jesús dentro de lo que era la religión o la religiosidad de la época. Un pueblo, el pueblo de Israel, los judíos, cuya incredulidad había estado en Egipto, esa misma incredulidad que les acompañó en el desierto, a tal punto que toda una generación murió por esa incredulidad, y ahí estaban, viendo el poder de Dios a través de Jesús, y seguían con la misma incredulidad. Y probablemente hoy podemos pensar, ¿hay incredulidad ahí fuera? Sí, por supuesto. Pueden dar, durante todo este tiempo ha habido estudios que han llegado a demostrar la existencia del Jesús, lo que se llama el Jesús histórico, es decir, Jesús existió, ¿vale? Y todos los milagros que hizo, evidencias de su muerte, incluso de su resurrección. Pero ¿saben qué pasa? La incredulidad, el no creer, no es que haya falta de evidencias, es la voluntad de no querer creer. Incluso yo conozco personas que han recibido milagros y que tampoco quieren. Pueden atribuir a cualquier otra cosa, menos a Dios, aquello que les ha pasado. Y allí está el ciego dando su primer paso de fe. Jesús es un enviado de Dios. Los incrédulos
siguen buscando. Habrá algún bulo por ahí de que este hombre era ciego, pero resulta que no era ciego. Sus padres niegan. No niegan, pero tampoco dicen que fue Jesús el que les sanó, porque seguro su hijo les contó cómo fue y quién les sanó. Por temor a ser excluidos de la vida social, de la religión de la época, y les llevó a decir, no sabemos nada. ¿Cuánta razón tiene Jesús cuando dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer? Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder para llevársela al infierno. El tercer interrogatorio, vuelven a llamar al ciego y le dicen, da gloria a Dios. Si nosotros escuchamos estas palabras, podríamos decir, pues están bien, ¿no? Da gloria a Dios. Pero es que el tema de dar gloria a Dios era quitar a Jesús de en medio. El reconocer que Jesús había hecho el milagro. Y aquí la frase que responde el ciego me encanta. Es una frase que incluso no sé si, bueno, por lo menos yo cuando era adolescente era parte de una canción, ¿vale? Que le dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me encanta. No hay palabras elocuentes, no empieza ahí a elujubrar sobre el milagro y vi una luz de repente que... No. Él dice simplemente, miren, yo no sé si es pecador o no esta persona a quien estáis acusando. Yo lo que sé es que yo no veía y ahora veo. Él lo que hace es contar un hecho de su vida. Nadie tiene por qué juzgar su experiencia personal. Es decir, él no veía y lo que hizo Jesús le hizo ver. Y de aquí podemos aprender algo. Nosotros a veces cuando hablamos de Jesús tenemos temor de qué decimos. Y aquí podemos aprender de este hombre que lo único que hizo fue contar su testimonio personal, lo que él recibió de Jesús, lo que Jesús hizo en su vida. Así que cuando nos animemos a hablar a otros de Jesús, haz eso. Cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida. Puede ser que te juzguen o puede ser que te crean, pero nadie podrá negar aquello que tú sentiste porque es tu vida. Eres tú quien experimentó eso. Y es eso lo que tienes que contar a las otras personas. Este hombre, además de contarlas, me encanta porque después les interpela. Harto de que por tercera vez le pregunten lo mismo, les dice, ¿pero qué? ¿Queréis ser sus discípulos? Que por eso me preguntáis tanto. Y esto, claro, les hace reventar, ¿no? a los religiosos de la época. Y él se explaya y dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y si Dios no oye a los pecadores, pero sí escucha a los que hacen su voluntad, y si nunca hemos oído que alguien abrió los ojos a un ciego de nacimiento, como yo, conclusión, viene de Dios. Y zasca, viene de Dios. Es lo que les dice. ¿Veis cómo ha crecido la fe de esta persona? De hablar de un hombre llamado Jesús a pasar a reconocer que no tiene pecado y que tiene poder para darle la vista y que viene de Dios. Un hombre sencillo intentando enseñar a unos líderes religiosos. Y eso es la fe, eso es el poder de Dios. Eso dice la Biblia que es, que usa palabras sencillas, hombres sencillos, dice la sencillez. Coloca personas sencillas por encima de los sabios y los entendidos. Y ellos enfadados, pues hacen lo que era de esperarse, ¿no? Le expulsan de la sinagoga, del reconocimiento social. Y se entera Jesús de que le habían expulsado. Me encanta, porque no acaba allí en que le expulsan y, como el gran hermano, expulsado y acabado. No, le expulsan de la sinagoga y dice que Jesús, hallándole, yo asocio que esta palabra hallándole quiere decir que salió a buscarle, porque solo lo que tú estás buscando es cuando lo encuentras. Dice, y hallándole, él sale al encuentro de aquel hombre a quien había sanado.
para poner lo que yo diría la guinda del pastel. Me encanta. Para revelarse a Él, para mostrarse a Él. Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es directo el Señor. Y la respuesta del hombre es, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es ese Hijo de Dios? Pues le has visto, le responde Jesús, es el que habla contigo. Y ahí estaba, delante del Hijo de Dios, Jesús haciéndole él la revelación más grande a este hombre que él podía escuchar. El Hijo de Dios le había ya no solo curado su ceguera física, sino también su ceguera espiritual. Y le responde, sí, creo, Señor, y le adoró. Aquí es hermoso. Yo cuando leía me imaginaba la escena. No solo reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, sino que dice, Señor, le reconoce como el Señor de su vida y le adora. Fiesta en el cielo ese momento. Mientras los líderes religiosos se defienden diciendo, nosotros somos hijos de Moisés, hijos de la ley, hijos de alguien o de algo que no les podía salvar. ¿Acaso no vieron las señales? ¿Acaso no sabían el anuncio de aquel Mesías que daría vista a los ciegos? Sí que lo sabían, pero no lo vieron. Ahí tenéis a un ciego de nacimiento encontrando la luz verdadera. Y aquel pueblo que había sido llamado a ser la luz del mundo, muerto en su ceguera. Esto me hace pensar, yo creo que todos somos ciegos de nacimiento. Pero saben, Jesús un día nos llamó, nos halló, salió a la búsqueda, nos halló. Nos sacó de las tinieblas para enseñarnos su luz. Pero es importante saber que si todos somos ciegos de nacimiento allí afuera, hay mucha gente ciega de nacimiento. Y hoy Jesús nos dio el encargo de ser nosotros la luz del mundo. Hablar de Él como la luz que puede guiar o llevar a tener vida a todos estos ciegos de nacimiento. Puede que encontremos incrédulos que a pesar de las evidencias sigan sin verlo. Jesús los encontró. Pero recuerden lo que dice Jesús, el día es mientras duró su ministerio. Nuestro día es mientras dure nuestra vida o la vida de aquellos ciegos de nacimiento. Así que recordemos siempre aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, está implícita la promesa de que nunca volverá a ti vacía porque es tuya, Señor. Gracias porque es una palabra que 2000 años después de haber sido recogida, Señor, y redactada, sigue iluminando nuestras vidas. Sigue trayendo luz, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos hagas agentes de salvación para tu reino y que tu luz brille, Señor, en medio de la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y está clarísimo que a Dios no le podemos pagar nada ni por nada, porque todo es suyo, todo procede de Él y todo es de Él. Pero nos ha dado a sus hijos el privilegio de poder reconocer su soberanía, de poder reconocer su majestad y en ofrenda y con los diezmos presentarnos delante de Él y agradecerle su bondad
su misericordia y su amor por cada uno de nosotros. Es por eso que ahora, como pueblo de Dios, presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, teniendo presentes aquellas palabras que el profeta escribió en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, que dice así: majestad y honor a su presencia, poder y esplendor en su santuario. Ofrendad al Señor, familia de los pueblos, ofrendad al Señor gloria y honor. Ofrendad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed presentes y entrad a su presencia. Adorad al Señor delante de su santidad. Maria Teresa recull les nostres ofrenes i les presenta davant del Senyor. Déu i Pare nostre, venim davant la teva presència, Senyor, per portar-te aquestes ofrenes, Senyor. No són nostres, Senyor, venen de tu, tu proveeixes per cada un de nosaltres, Senyor, i l'únic que fem ara és presentar-te el nostre agraïment, Senyor, la nostra lluança, portar-te una part d'aquestes ofrenes que rebem de tu, Senyor. Et demanem que les beneeixis, Senyor, que ens donis saviesa per saber-les administrar correctament, Senyor, per poder portar aquesta llum que ens parlava l'Olga aquí fora al barri, Senyor, perquè puguem ser un far al poble que estem aquí reunits, Senyor. Gràcies, Senyor, pel privilegi que tenim d'ofrenar, Senyor, i de donar-te la lluança a través d'elles. En el nom del teu fill Jesús. Amén. Amén. Y seguimos adelante con nuestro culto al Señor, trayéndole también otra alabanza, y vamos a hacerlo entonando un himno, poniéndonos de pie. Jaume lo proyectará y lo seguiremos con la música grabada. S'exalta tot el món, s'exalta tot el món, l'envolta tot de llum i la foscor se'n va, sentint la seva veu, sentint la seva veu, quan gran que és Déu. Canta-mi quan gran que és Déu, i tots veurem quan gran que és Déu. Enrere any ell és, i el temps el té a les mans. Principi i al final, tot ell és tres en un, Pare, Fill, Esperit, l'anyell i el lleó, l'anyell i el lleó, quan gran que és Déu, canta-mi quan gran que és Déu, i tots veurem quan
Diu així la paraula del Senyor: us anunciem el missatge que hem sentit d'ell, que Déu és llum i en ell no s'hi barreja la foscòria. Si diem que estem en comunió íntima amb ell, però seguim caminant en les tenebres, mentim i no acomplim la veritat. En canvi, si caminem amb la llum com ell està en la llum, vivim en comunió els uns amb els altres i la sang de Jesús, el seu fill, ens deixa nets de tot pecat. Que el Senyor ens beneeixi, ens ajudi a viure aquesta setmana fins que ens tornem a veure i donem per acabat i acomiadat aquest culte, però sense que abans no passi aquí la Vero, que el dia 22 doncs em sembla que es va fer una miqueta més joveneta, no? I amb tot el cor li cantem la nostra cançó de felicitació, vale? Vinga. Sí? Moltes felicitats, moltes felicitats, que el Senyor et beneeixi, moltes felicitats. Bueno, me deixes abraçar-la a mi també, no és la meva mama, però... Moltes felicitats. Gràcies, moltes gràcies. Preguem per ella. Senyor, moltíssimes gràcies, et volem donar aquesta tarda per la Vero, per la seva vida, Senyor, per com l'has cuidat fins aquí, i et donem moltíssimes gràcies, Senyor, perquè forma part de la nostra família, perquè forma part de la nostra família espiritual. Volem, Senyor, demanar-te una benedicció molt especial per aquest any nou que ella enceta. Et volem demanar, Senyor, que sigui un any viscut de la teva mà, sota la teva gràcia i sota, Senyor, el teu poder. Que tu l'ajudis en tot, que estiguis amb ella, amb els seus desitjos, amb els seus anhels, amb els seus somnis, i l'edifiquis amb ella, Senyor, com a persona. Cuida també del seu marit, el Víctor, Senyor, i estigues també amb el Matías i amb la tieta, i que aquesta família, Senyor, sigui una família ben feliç. La posem a les teves mans i ho desitgem, Senyor, de tot cor. Per això t'ho demanem en el nom preciós del Senyor Jesús. Amén. Guapa. Doncs molt bona setmana, que el Senyor us beneeixi, i fins que ens tornem a veure.